a trabajar todo concerniente o una mirada muy cercana a lo que son los componentes de integración curricular del Ministerio de Educación Nacional. Recordemos que en la sesión pasada trabajamos lo que eran los referentes y habíamos dicho que referentes son dos, los lineamientos curriculares de cada una de las asignaturas y los estándares básicos de competencia. También habíamos hablado de un saber pedagógico que habíamos definido que es la parte teórica con respecto a cómo enseñar, hay que enseñar, y un saber didáctico que hace referencia a cómo llevar ese saber teórico a la práctica, o lo que uno llama el saber hacer. ¿Sí? Entonces ahora vamos a dar inicio a sesión de trabajo virtual, componentes de integración curricular. ¿Ok? ¿Qué son los componentes de integración curricular? Bien, son documentos, guías emitidos por el Ministerio de Educación Nacional que permiten la articulación de los referentes de calidad. ¿Cuáles son los referentes de calidad? Habíamos dicho, lineamientos y estándares básicos de competencia. ¿Dónde se van a articular estos documentos, tanto lineamientos como estándar? Se van a articular en las prácticas pedagógicas de los docentes, es decir, en el área, en el salón de clase. ¿Ok? ¿Cuáles son estos referentes, componentes de integración curricular? Bueno, son 4 hasta el momento, 5 realmente, que serían derechos básicos de aprendizaje, o DBA, aquí quedó más DBA, mallas de aprendizaje, matriz de referencia y prueba saber, estructura y evaluación de competencias. Esos son los 4 componentes de integración curricular que utiliza el Ministerio de Educación Nacional. Derechos básicos de aprendizaje, mallas de aprendizaje y matriz de referencia, prueba saber. ¿Ok? ¿Cuáles son los derechos básicos de aprendizaje? Bueno, son documentos que son actualmente muy conocidos por todos, cuyo objetivo primordial es permitir o llevar los estándares básicos de competencia a lo que nosotros conocemos como planes de aula o planes de clase. Los DBA son un conjunto que explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular. Es decir, que existen DBA para cada área. Existen DBA para matemáticas, existen DBA para lenguaje, existen DBA para inglés, existen DBA para ciencias sociales, existen DBA para ciencias naturales. ¿Sí? Hay algunas áreas que a la fecha no tienen DBA, pero están en el proceso de construcción. Se entienden los aprendizajes como la conjunción de unos conocimientos y habilidades y actitudes que otorgan un conjunto cultural e histórico a quien aprende. Son estructurantes en tanto expresan las unidades básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo. Están organizados por grados y áreas. ¿Sí? Todo DBA tiene una estructura. ¿Sí? Como se ven aquí en la pantalla, o en este caso, todo DBA está enumerado, tiene un número. Inmediatamente tiene un enunciado identificador, este que está aquí. Todo DBA tiene unas evidencias de aprendizajes que se pueden mostrar, unas evidencias de aprendizaje, y todo DBA tiene un ejemplo con respecto a estas evidencias que están aquí. Como les había dicho al principio, la intención de los DBA es permitir llevar el estándar al salón de clase. Ahora, recordemos que los estándares están por ciclos, es decir, el estándar está de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Los derechos básicos de aprendizaje están por grados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay para grado primero, para grado segundo y para grado tercero. ¿Por qué se hace así? Porque muchos docentes, cuando están trabajando el estándar básico de competencia, toman el estándar en grado primero y dicen, es demasiado fuerte para el niño de primero. Cuando llegan a grado segundo dicen, sigue siendo demasiado fuerte para el niño de grado segundo. Cuando llegan a grado tercero dicen, es demasiado fácil para el niño de grado tercero. Y el DBA nunca se trabaja. Entonces, la intención de los derechos básicos de aprendizaje es tener
esos aprendizajes estructurantes que me permiten evidenciar el desarrollo del estándar en cada una de las diferentes etapas de escolaridad de chicos. Primero, segundo, cuarto, quinto. ¿Ok? Entonces decía, bueno, está el derecho básico de aprendizaje, tiene una estructura que es enunciado, evidencia y ejemplo. ¿Ok? Aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo el enunciado, reconoce el signo igual como una equivalencia entre expresiones con sumas y restas. Tengo unas evidencias, propone números que satisfacen una igualdad, describe características, en este caso tengo 3 evidencias acá, y argumenta sobre el uso de propiedades transitivas en un conjunto de igualdades. También tengo un ejemplo que me lo da el mismo Ministerio de Educación Nacional, dice, llena 2 espacios vacíos para que el resultado de la cadena azul y la cadena verde sean iguales. Entonces el chico tiene que empezar a colocar aquí, a jugar con esto. Esto es un ejemplo con respecto a la evidencia de aprendizaje que se quiere desarrollar. ¿Ok? Bien. Hasta aquí es lo que nosotros conocemos como DBA. ¿Sí? Es uno de los documentos, en estos momentos, guía para la planeación de clase. Y es un documento guía para el salón de clase, para el docente. Para que el docente aterrice lo que es lo que el Ministerio de Educación Nacional quiere en cada uno de los diferentes grados. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una diferencia muy grande contra el estándar, que el estándar está por ciclo de primero a tercero, mientras que el DBA está por grado. ¿Sí? Entonces, todo, obviamente, como la definición lo decía, todo DBA está relacionado a un estándar. Pero lo que me permite a mí el DBA es aterrizar a cada uno de los grados que estoy trabajando. ¿Ok? El segundo documento que tenemos se conoce con el nombre de mallas de aprendizaje. La malla de aprendizaje es un documento también relativamente nuevo del Ministerio de Educación Nacional. Hace el año 2017 se hizo la presentación formal y en el año 2018 se hizo una presentación ya con todas las de la ley. ¿Sí? ¿Para qué se presentan las mallas de aprendizaje? Con el objetivo de poder trabajar los DBA en el salón de clase. O sea que sí, es un documento guía para los DBA. Dice, son un recurso para el diseño curricular de los establecimientos educativos en los distintos niveles. Llevan al terreno de lo práctico los derechos básicos de aprendizaje. Es decir, que los derechos básicos de aprendizaje van de la mano con las mallas de aprendizaje. Y vamos en una escalera en la cual teníamos el estándar. Ese estándar, como estaba por ciclos, fue aterrizado por DBA en grados y ahora tenemos una malla que me aterriza mucho más el derecho básico de aprendizaje. Esto lo convierte sin duda en un documento necesario para las prácticas de salón de clase, o sea, para las planeaciones de clase. ¿Ok? ¿Qué me permiten las mallas de aprendizaje? Bueno, permiten autonomía escolar, en el sentido de que si una persona conoce la malla de aprendizaje y está en su casa, como proyecto educativo institucional dentro de su casa, el estudiante puede decir, bueno, el profesor va por aquí, necesito desarrollar estas competencias para llegar acá. Son algunas de las ventajas que tienen las mallas de aprendizaje. Dentro de la gestión académica o para el docente, permite mejorar la práctica pedagógica, permite el diseño pedagógico, permite mejorar la gestión de aula, permite el seguimiento académico. Ok, entonces algunas de las ventajas de estas mallas de aprendizaje. Sin embargo, vamos acá al hecho de la malla, a la estructura de la malla de aprendizaje. ¿Qué tiene la malla de aprendizaje? Bueno, número 1, tiene una introducción. Introducción general, en este caso el ejemplo que tenemos acá es de ciencias naturales y educación, pero cada una de las mallas de naturales, de matemáticas, de lenguaje, tienen una introducción. ¿Qué me permite a mí esa introducción? Me permite saber lo que el estudiante debe, con lo que el estudiante debe llegar al salón donde yo estoy. Ah, ¿qué me quiere decir esto? Que las mallas de aprendizaje también están por grados. Es decir, hay una malla para grado primero, para grado segundo, para grado tercero, para grado cuarto, para grado quinto. Hay una malla de aprendizaje para cada uno de los estudiantes, de los grados.
¿qué aprendizajes debería traer mis estudiantes del año anterior y cuáles tendrían que desarrollar a lo largo de este año? Esa respuesta la voy a encontrar en la malla de aprendizaje. En este caso, ¿dónde la voy a encontrar? La voy a encontrar en la malla de aprendizaje de grado segundo. Si estuviese en grado tercero, entonces esa respuesta la voy a encontrar en la malla de aprendizaje de grado tercero. Si estuviese en cuarto, la respuesta a qué aprendizajes debería traer mis estudiantes la voy a encontrar en grado cuarto. Es decir, que si yo en este proceso de formación me dicen, profe Jorge, a usted le toca dar clase en grado quinto y yo no voy a llegar a grado quinto y no sé cómo voy a llegar, entonces yo puedo ir a la malla de aprendizaje de grado quinto, del área de matemáticas, del área de lenguaje, del área de ciencias naturales, buscar en la parte introductoria de esta malla y me va a decir qué aprendizajes deben traer los niños de grado cuarto. Y esto me va a permitir inmediatamente a mí ubicarme en este proceso. ¿Qué más trae la malla de aprendizaje? La malla de aprendizaje trae un mapa, cómo se relacionan y organizan conceptualmente cada área con mis estudiantes de día a día. Trae un mapa de redacciones. Tiene uno en ciencias naturales. Cuénteme. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, dígame. Respecto a las mallas, profe, o sea, lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, si yo voy a coger el grado tercero para basarme en la programación del año, debo saber qué aprendió el niño en el grado de segundo, ¿cierto? Correcto. ¿Qué trae o qué conocimientos trae o cuáles fueron los temas que él vio? Correcto, así es. Y esa respuesta la voy a encontrar en la malla de aprendizaje. En la De malla, manera bueno. directa. Gracias, Sí. profe. Ok, bien. Cada una de las mallas de aprendizaje, en cada una de las diferentes áreas, matemática, lenguaje, traen este mapa, que es uno de los mapas distintivos, que se llama mapa de redacciones. Este mapa de redacciones es lo más didáctico que uno puede encontrar dentro de cada una de las didácticas específicas que ustedes van a ver. ¿Sí? En este ejemplo tengo aquí el de matemáticas. Entonces, en el caso de cuando ustedes vayan a ver didáctica de las matemáticas, van a encontrar que existen 11 DBA, miren los que están aquí, DBA número 1, DBA número 2. Pásame acá para tomar una foto de esto para la evidencia. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 DBA, pero no todos DBA obedecen a la misma asignatura. Es decir, no todos obedecen a estadística, no todos obedecen a geometría. Tómale una foto de ese pantallazo. No todos obedecen a... No todos obedecen a ¿cómo decía? No todos obedecen a la misma asignatura, no, ni al mismo pensamiento. Entonces, esta malla de aprendizaje que yo tengo acá me permite a mí saber a qué DBA voy a buscar cuando estoy trabajando determinada área. Un ejemplo, si yo estoy trabajando geometría, ya sé que los DBA que voy a buscar son el 4, el 5, el 6 y el 7, de primero a quinto. Todos esos DBA corresponden a geometría, el 4, el 5, el 6 y el 7. Si yo estoy trabajando aritmética, o lo que uno generalmente llama matemática, DBA del 1 al 9 que trabajan el pensamiento numérico y el pensamiento variacional 1, 2, 3, 8 y 9, todos estos que están aquí están relacionados con ese pensamiento. Si estoy trabajando estadística, ya sé que el DBA número 10 y el DBA número 11 son los que se desarrollan el pensamiento aleatorio, o sea, la parte de estadística. Lo mismo pasa con lenguaje, lo mismo pasa con ciencias naturales. Cada una de las mallas tiene dentro de su haber este mapa de redacciones, que lo que me permite a mí es una estructura con respecto a la competencia, con respecto a los procesos, con respecto al macro o al microproceso que ellos están trabajando. Esto que está aquí también lo voy a encontrar dentro de la malla de aprendizaje de cada una de las diferentes asignaturas. ¿Ok? ¿Qué deberían aprender mis estudiantes? ¿Qué aprendizajes previos requieren para llegar allí? ¿Qué aprendizajes puedo impulsar en los niños con capacidades excepcionales? Esas respuestas también, o un aspecto, o una respuesta muy cercana, la voy a encontrar también en las mallas de aprendizaje. Y es aquí por qué se llama malla.
Entonces, en este caso, tengo la malla de grado quinto. Miren, aquí estoy en grado quinto, creo que se encuentra en colorcito. Entonces, yo llegué a grado quinto. La malla me responde qué debería saber el niño. ¿Dónde me lo responde? Cuando yo llego aquí a grado cuarto. Me dice, comprende la importancia de los límites geográficos y el establecimiento de las fronteras. Bueno, esto ya es un conocimiento básico que tiene que tener el niño, porque yo estoy en grado quinto. Entonces, yo parto de lo que él aprendió en grado cuarto para desarrollar mis competencias en grado quinto. Ah, profe, pero es que yo llegué a grado quinto y me doy cuenta que no, realmente este niño de grado quinto no está en grado quinto. Entonces la malla me dice, ah, bueno, entonces vamos a trabajar el DBA de grado cuarto. Entonces mi planeación tiene que reducirse o tiene que bajarse a grado cuarto con el propósito de poder brindarle al chico o al niño la orientación precisa que él necesita en este momento. Regreso aquí a grado quinto. Ah, pero es que yo encontré que mi estudiante está muy avanzado. Mira, aquí tengo inmediatamente el DBA de grado sexto. Entonces, la planeación a partir de la malla me va a permitir crear actividades pertinentes para este chico que tengo un poquito más adelantado. ¿Ya? Pero si me quedo aquí en grado quinto, entonces inmediatamente me dice la malla, ¿qué debería de aprender? Bueno, aquí tengo unas competencias, identifica, compara, caracteriza, ubica y explica. Esto debería de aprender. ¿Sí? ¿Qué aprendizaje requiere? Aprendizajes previos. Aquí está, es de grado cuarto. ¿Qué aprendizaje puedo impulsar? Aquí está, lo que tengo de aprendizaje de grado sexto. Esto también es un documento, esto también es una parte de estructura que uno encuentra dentro de la malla de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuáles serían las mejores estrategias didácticas para enseñar a mis estudiantes? Entonces, cada una de las mallas va a encontrar dentro de su estructura, y casualmente en la plataforma van a encontrar una carpeta que se llama mallas de aprendizaje para que lo puedan descargar y puedan mirarlo más y verificar lo que yo les estoy diciendo. Van a encontrar una sección que se llama consideraciones didácticas. ¿Sí? ¿Qué son las consideraciones didácticas? Aquello que los expertos en cada una de las áreas, es decir, en matemáticas, en lenguaje, en sociales, en ciencias naturales, han visto que funciona para enseñar de manera mucho más efectiva y dicen, ah, listo, entonces aquí hay unas consideraciones didácticas que usted tiene que tener en cuenta. Y hay cierto conjunto de recomendaciones, más de 13, 15 recomendaciones específicas con respecto a los entornos que usted tiene que crear para poder diseñar ambientes óptimos de aprendizaje. Esto también se va a encontrar dentro de la malla. ¿Qué más voy a encontrar en la malla? ¿Qué actividades? Bueno, a mí me están diciendo, bueno, ¿cuáles serían las mejores estrategias? Aquí le van a decir estrategias, pero las estrategias no te dan de una manera muy clara la actividad. Pero en la misma malla voy a encontrar otra parte que dice situaciones que promueven el aprendizaje. Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí? Voy a encontrar una serie de ejemplos atendiendo a cada una de las áreas, lenguaje, sociales, matemáticas, ciencias naturales, en la que me están diciendo, ay, que si usted va a enseñar matemática, una situación que promueve el aprendizaje sería la situación A, la situación B, la situación C. Es que usted va a enseñar habilidades de pensamiento con respecto a lenguaje. Las situaciones que promueven el aprendizaje serían la situación A, la situación B, la situación C, y va a encontrar una serie de información teórico-conceptual con respecto a qué situaciones efectivas desde los históricos, desde los teóricos, promueven el aprendizaje en el área que usted seleccionó, en la malla que usted tiene. ¿Sí? ¿Qué más voy a encontrar en esta malla? ¿Cómo saber si mis estudiantes están aprendiendo? ¿Sí? La evaluación. Entonces, las mallas también ofrecen algunos tips para determinar ese proceso de evaluación. En este caso, esta es la malla de aprendizaje de grado quinto en ciencias sociales. Entonces dice, haga lectura de fotografías, pinturas y noticias teniendo en cuenta procedimientos como siguiente. Describir los sentimientos o recursos que evocan al observar la fotografía. Clasificar, observar, diseñar, plantear preguntas, socializar el ejercicio. Estas que están aquí son tips o son ayudas que me permiten llevar un proceso evaluativo de mi estudiante. Determinar qué es lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. ¿Sí? La malla, si se dan cuenta, es uno de los documentos más completos que el Ministerio de Educación Nacional ha dado al docente
para que éste pueda planear mejor su práctica pedagógica. ¿Okay? Voy con la segunda parte. Situaciones que promueven el aprendizaje. ¿Sí? En el caso este de grado primero para el área de lenguaje. Entonces, en las situaciones que promueven el aprendizaje, ellos dicen que la planeación de una situación de aprendizaje no es algo que uno lo haga de manera arbitraria ni espontánea. No. La situación para promover el aprendizaje debe permitir tanto a quien enseña como a la persona que aprende un momento único que desarrolla aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esas situaciones, como nosotros somos nuevos en este campo de enseñanza y hay personas que ya han pasado por aquí, entonces esas personas nos han regalado esas situaciones en este documento. Entonces, vamos a encontrar aquí una serie de estrategias que me permiten a mí trabajar como estudiante, competencias ciudadanas, más allá de las competencias ciudadanas también, aquellas situaciones que me permitan transversalizar lo que yo estoy aprendiendo conjuntamente con ese deber ser que tiene que tener educación hoy por hoy. Bueno, continúo por acá. Situaciones que promueven el aprendizaje también. Continúo. ¿Qué recursos novedosos pueden fortalecer mi práctica pedagógica y que me ofrezca la malla de aprendizaje? Entonces, bueno, tiene como número 1 el apéndice, que es una gran guía en cada una de las diferentes asignaturas, que me da una mirada científica con respecto a lo que yo estoy enseñando. Y también me da una mirada escolar con respecto a lo que el niño está aprendiendo. Tiene también algo que llamo habilidades científicas. Entonces, por cada uno de los grados, esa misma habilidad, realizar, desde primero a tercero, la misma habilidad me daba enriqueciendo. Miren que aquí se ve como poquita y que va aumentando, claro, me daba enriqueciendo. Me va diciendo que cada vez necesito un poquito más, o sea, me está ampliando, ¿sí? ¿Cómo hago yo para conocer esto? Tendría que ir entonces al documento de malla de aprendizaje de ciencias naturales y mirar todo ese recorrido. En el caso de lenguaje, hay algo que se llama microhabilidades entre comprensión, producción y adquisición del código escrito. Entonces, para la comprensión, ¿qué tiene que saber el niño? Listo, desde la lectura, tiene que saber leer, usar información, predice, porque una persona que lee también tiene que saber predecir con respecto a la información que están dando, con respecto a las pistas de lo que está leyendo. Entonces, ofrece ciertas recursos, por eso dice aquí, recursos novedosos, ciertos recursos muy particulares que el docente debe saber usar para poder potencializar su proceso de enseñanza dentro del salón de clase. ¿Ok? Bueno, posibles usos, identificar, construir rutas de nivelación, responder a interrogantes conceptuales y didácticos, trazar rutas de aprendizaje. Sí, estos son posibles usos, pero más que todo, lo que la malla, que es uno de los documentos más completos del Ministerio de Educación Nacional con respecto al proceso de planeación de la práctica pedagógica del docente, permite llevar de una manera muy precisa y muy concreta los derechos básicos de aprendizaje al salón de clase. ¿Ok? Entonces, hasta aquí creo, si no estoy mal, sí, correcto, termina. Entonces, mire que hasta el momento hemos mirado 2 documentos. Uno que se llama Derechos Básicos de Aprendizaje, que tiene una estructura, un enunciado, tiene unas evidencias de aprendizaje y tiene unos ejemplos. Y hemos visto una malla de aprendizaje que me permite estructurar esos derechos básicos de aprendizaje al salón de clase. Pero esta malla de aprendizaje, Andreina, alguien levantó la mano por acá, esta malla de aprendizaje me permite sin duda tener muchos recursos para poder realizar las planeaciones de mi clase. Dime, Andreina, ¿qué me ibas a decir? Andreina. Nadie. ¿Alguien me iba a decir algo? No. Ok.
Entonces, continúo. Si se acaba la transmisión, entonces me dan un compás de espera para volver a mandarles otra invitación. Vamos a hacerlo por acá ahorita. Ok, porque ya saben que esto demora 40 minutos. Algunos participantes están llegando apenas ahorita. Entonces, faltan 5 minutos para que termine la reunión. Si se termina, me esperan que yo les envíe la invitación al grupo de WhatsApp y volvemos a integrar nuevamente. ¿Okay? Entonces, continúo. Decía que hasta aquí, bueno, posibles usos de las mallas. Trazar rutas de aprendizaje flexibles en línea con los distintos ritmos de aprendizaje. Claro, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es que la malla me está diciendo, cuando yo voy a la malla de grado tercero, me muestra los aprendizajes del niño de grado tercero, pero también me están mostrando los aprendizajes del niño de que está antes y de que está después. Entonces, si yo encuentro que todos mis niños de tercero realmente no son un grado tercero, sino que son como un grado segundo, entonces yo puedo devolverme a ese grado segundo. Y cuando llego a ese grado segundo me doy cuenta que tampoco son un grado segundo, sino que realmente son un grado primero. Entonces, la misma malla de aprendizaje me permite, en ese mismo aprendizaje que yo quiero evaluar, devolverme en esa línea, determinar las actividades para poder nivelar a ese chico y llegar hasta grado tercero. Ah, pero ¿qué me pasa si yo llego a grado tercero y realmente los niños son niños de grado cuarto? Entonces, en la misma malla de aprendizaje, yo voy a ese aprendizaje en la misma línea estructurante y esto me permite a mí, de manera sincrónica e inmediatamente, diseñar las actividades para ese niño de grado cuarto. ¿Sí? Y de ahí inmediatamente también me permite que si el niño que estoy en tercero no está realmente en un grado cuarto, sino que está en un grado quinto, inmediatamente la misma malla de aprendizaje me dice qué aprendizaje, qué derechos básicos de aprendizaje efectivamente se tienen que desarrollar sobre ese chico. Identificar algunos conocimientos y habilidades, identificar algunos conocimientos y habilidades, claro, la misma malla me dice en un apartado qué habilidades, qué situaciones promueven el aprendizaje. Entonces, si yo estoy presentando dificultades con ellos, inmediatamente voy a encontrar allí un documento que me está diciendo cómo hago para poder superar esas dificultades y para poder identificar esos conocimientos estructurantes o esos conocimientos que necesito para que el chico siga adelante. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos al siguiente documento que se llama matriz de referencia. Dentro de los 4 documentos, el tercero. Ok, entonces este matriz de referencia es un documento que realizó el IFES, es un documento evaluativo del IFES que hacia el año 2015-2016 el IFES soltó para que el Ministerio de Educación Nacional lo utilizara como un documento guía, ¿sí? ¿Para qué? Para que los estudiantes fueran bien, ¿dónde? En las evaluaciones, porque el IFE, recordemos, es el centro que evalúa a todos los estudiantes en Colombia. Entonces, es un instrumento de consulta basado en los estándares básicos de competencia, útil para que la comunidad educativa identifique con precisión los resultados de aprendizaje esperados para los estudiantes. Está estructurado en competencias, componentes, aprendizajes y evidencias. ¿Ok? Competencias, componentes, aprendizajes y evidencias. ¿Qué son las competencias? Bueno, como las entiende el IFES, es la capacidad que integra nuestros conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones, manifestadas a través de los desempeños o acciones de aprendizaje propuestas en cada área. Es decir, la competencia siempre se evidencia a partir de un desempeño. Ok, en estos momentos la competencia en esto del COVID-19 y la competencia de la cual todos los profesores nos hemos visto obligados es el manejo de las TICs, ¿sí? Entonces, hay algunos docentes que no, con respecto a estas nuevas tecnologías son muy quedados un poquito. Entonces, bueno, la competencia sería manejo de TICs, ¿sí? Pero con respecto al desempeño es determinar qué también lo hace, si lo hace excelente, si lo hace medio, ese es el desempeño, ¿sí? Y eso es lo que miramos con respecto a competencia. Componentes, ¿sí? Los componentes son un término acuñado del Ministerio de Educación Nacional.
¿sí? Los componentes son particulares en cada una de las asignaturas, pero hacen referencia, como una categoría conceptual, hace referencia a lo que se enseña en cada una de esas asignaturas. Por ejemplo, dice aquí, son categorías conceptuales sobre las cuales se realizan los desempeños de cada área, a través de situaciones problematizadoras y acciones que se relacionan con el contexto de los estudiantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de matemáticas, el componente es lo que uno llama, o lo que llamamos nosotros acá en nuestro área común, asignaturas, por así decirlo. En el caso de matemáticas, el componente aleatorio, que es la estadística, entonces allá no lo llaman asignatura estadística, sino componente aleatorio. También tenemos el componente con respecto a lo pragmático, a lo semántico en el caso de lenguaje. Los componentes es lo que uno generalmente llamaría acá la asignatura o el proceso o el subproceso en cada una de las diferentes asignaturas. Un poquito más adelante, cuando estén viendo las didácticas específicas, entonces se van a mirar eso. Pero realmente el término de componente solamente lo acuña, solamente lo maneja el Ministerio de Educación Nacional. Es una, como dice aquí, categoría conceptual que ellos crearon para poder colocar en cintura o para poder alinear las pruebas, saber de grado tercero, cuarto y quinto, poderlas alinear con respecto a lo que los profesores enseñan. Ya, porque si nosotros nos vamos a los estándares básicos de competencia, en ninguna parte nosotros vamos a encontrar la asignatura de geometría, la asignatura de estadística o la asignatura de aritmética, no. Ellos siempre hablan de pensamiento, el pensamiento aleatorio, el pensamiento métrico, el pensamiento geométrico, el pensamiento numérico, el pensamiento variacional, ¿sí? Entonces, como EDIFE es quien evalúa, decía, bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros si el lenguaje del Ministerio de Educación Nacional es uno y el lenguaje que manejan los docentes es otro? Entonces crearon esta categoría que se llama componentes. Y bueno, los componentes de equivalencia entre lo que el profesor llama estadística, entre lo que el profesor llama estadística y el Ministerio de Educación Nacional llama pensamiento aleatorio, ¿ok? Tenemos la segunda parte, bueno, tiene 4 aspectos: competencias, componentes, aprendizajes y evidencia. Los aprendizajes corresponden a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes atendiendo a la pregunta: ¿qué proceso esperamos que adquiera el estudiante frente a las acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o contexto determinado? ¿Alguno de ustedes me está llamando ahorita? Disculpe un momentico. Aló. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme. Habla con el profesor Johnny Gandera, ¿cómo le va? Bien, bien. Profe, ¿me das un minutico que estoy aquí en una reunión con los estudiantes de San Sebastián? Listo, profe. Bueno, le agradezco que apenas se desocupe, entonces usted me Listo, profe. yo le devuelvo la llamada. Bueno, le contesté porque pensé que era un estudiante, si no, no le contesto. Bueno, pues, tranquilo. Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, disculpe. Les decía, aprendizaje corresponde a los conocimientos, capacidades, habilidades de los estudiantes atendiendo a las preguntas. ¿Qué proceso esperamos que adquiera el estudiante frente a las acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o contexto determinado? Algunos docentes relacionan mucho el aprendizaje con el desempeño o meta de aprendizaje. Entonces dicen, no, yo para qué voy a hacer la meta o el desempeño si simplemente voy a la matriz de referencia, copio de aprendizaje y ese sería mi desempeño. Porque conceptualmente están refiriéndose a lo mismo. ¿Ok? Y las evidencias, lo que tiene que mostrar la persona, evidencias de desempeño, son los productos que puede observarse y comprobarse para verificar los desempeños. ¿Sí? Observarlo y verificarlo. ¿Okay? Entonces, esta que está aquí es la estructura de la matriz de referencia. En este caso está de lenguaje. Por acá entonces aquí tenemos la competencia, que en este caso sería la competencia comunicativa. Vemos el componente, que en este caso sería el pragmático. Vemos el aprendizaje, da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción de un texto en una situación de comunicación particular. Y este aprendizaje para el Ministerio de Educación Nacional tiene 2 evidencias.
para que una persona pueda dar cuenta de las estrategias discursivas, tiene que, número 1, identifica la correspondencia entre el léxico empleado y el contexto o auditorio al que se dirige un texto. Y número 2, reconoce la correspondencia entre lo que se dice y el efecto que se quiere lograr en el interlocutor. Entonces son aquellas preguntas que ustedes encuentran en los documentos de DIFE cuando dicen María tiene una situación en su salón de clase y le quieren hacer una carta al rector. ¿Cuál de las siguientes cartas puede usar María? Entonces, aquí dice, corresponde a un manejo del léxico. Entonces, ustedes dicen, querido rector. Querido rector. Entonces, inmediatamente, uno que sabe esto dice, no sería la respuesta porque uno nunca se refiere uno tiene al que rector buscarlo en todo en el internet. como querido rector, ¿ok? Sino que uno tiene ciertas ciertas correspondencias con respecto a la evidencia de aprendizaje, ¿ok? Vamos con la segunda parte. Bueno, esta que está aquí es la estructura de la matriz de referencia de matemáticas. Competencia en matemáticas, 3 competencias: comunicación, razonamiento y resolución. Aquí aparece. Los componentes que evalúa el Ministerio de Educación Nacional son aleatorio, espacial métrico y resolución de problemas. Numérico variacional, que está acá abajo. ¿Sí? Numérico variacional. Aleatorio, espacial métrico y numérico variacional. Aquí están los 3 componentes. Los aprendizajes, aquí aparecen los aprendizajes, y frente a cada uno de los aprendizajes aparecen cada una de las evidencias correspondientes que se tienen que trabajar para alcanzar ese aprendizaje. ¿Ok? Continúo. Bueno, hasta aquí entonces llevamos 3 documentos que serían derechos básicos de aprendizaje, mallas de aprendizaje y matrices de referencia. Estos 3 documentos son documentos guías del Ministerio de Educación Nacional que permiten que el docente haga una mejor planificación de sus clases, que el docente haga un mejor ejercicio de sus clases. ¿Ok? Como otro documento que tenemos las pruebas saber de tercero, quinto y noveno. ¿Por qué? Porque obvio, las pruebas tienen que tener en cuenta estándares, DBA y matriz. Por tal motivo, el producto de la prueba, que son las preguntas, son elementos de juicio verdaderos que nos permiten identificar los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Sí? En este caso vamos a conocer la prueba de tercero, quinto y noveno. ¿Sí? Entonces esta es la estructura de una prueba. Cuando van a crear una prueba, la persona que va a crear una prueba, se los comento yo que también fui par en la creación de pruebas de IFES, uno empieza desde estándar. A partir de estándar uno determina las competencias a trabajar. Una vez seleccionada la competencia, uno va a las afirmaciones, ¿sí? O los aprendizajes que uno ve en la matriz de referencia. Esas afirmaciones se convierten en evidencias. Entonces uno selecciona la evidencia que aparece en la matriz de referencia. Esas evidencias se convierten en tareas y esas tareas llegan a las preguntas. Estas preguntas, que son la prueba, son aquellas preguntas que miran todo ese proceso que tuvo que pasar, todo este proceso que empezó en el estándar, que es lo que yo quiero que el estudiante alcance, es lo que uno toma y dice, pero si yo tengo las pruebas, entonces yo puedo utilizar las pruebas como documento guía para mis planeaciones de clase. Puedo utilizar una pregunta como una situación motivadora para desarrollar un tema específico de clase. Puedo utilizar las preguntas como situaciones problemas para desarrollar una actividad de clase. ¿Sí? Por eso, entonces, aquí tenemos el cuarto tópico como referente, como componentes de integración curricular. Tenemos las pruebas las pruebas tercero, quinto, noveno, las pruebas de saber. De igual manera, los resultados de las pruebas saber son tenidos en cuenta para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en instituciones educativas de alta calidad. Cualquier institución que quiera tener mejoramiento continuo siempre tiene que irse a los resultados de las pruebas saber, mirar dónde falló, establecer canales de trabajo en esas fallas, lo que uno llama oportunidades de mejora, crear estrategias que permitan superar la dificultad y convertir esa dificultad en una fortaleza. ¿Sí? Bueno, paso. Entonces, ¿qué evalúa DIFE en la prueba de lenguaje? Evalúa 2 competencias, la comunicativa lectora y la comunicativa escritora. La escritora,
Obviamente porque en las pruebas saberes de tercero, quinto y de noveno el estudiante no escribe. Entonces se evalúa esa intención, ¿sí? Si el estudiante pidió con la mamá y quiere pedir disculpas haciendo una carta, ¿cuál de las siguientes cartas crees tú debería presentar el estudiante? Entonces está evaluando desde la intención de la comunicación escritora. Si el niño sabe que va a pedir disculpas con la mamá y todo eso, entonces tiene que tener una intención escritora y esa es la intención que evalúa el Ministerio de Educación Nacional. Obviamente porque no puede, no está evaluando en su momento por la dificultad que eso obedece la parte escrita. Pero para eso igual están los profesores. Los profesores sí pueden hacer evaluaciones en donde el niño haga un ensayo, donde haga una discusión, donde haga un párrafo, entonces ellos sí evalúan esa competencia escritora dentro de esa banda de clase. Entonces, evalúa EDIFE, la competencia lectora, la competencia escritora, ¿en qué componentes? En el semántico, en el sintáctico y en el pragmático. ¿Sí? Esto es lo que evalúa EDIFE con respecto al área de lenguaje. Recordemos que en tercero y en quinto, históricamente siempre se ha evaluado matemática y lenguaje. A veces se meten competencias ciudadanas, a veces se mete ciencias naturales, a veces se saca y se mete, pero históricamente son matemática y lenguaje las áreas que siempre se evalúan en esta disciplina. ¿Ok? Bueno, aquí hay una parte con respecto a los porcentajes de cada una de las pruebas, pero esto no, en este momento no es de nuestro interés. Vamos a la prueba de matemáticas. En matemáticas hay 3 competencias: comunicación, razonamiento, resolución. Hay 3 componentes: numérico variacional, geométrico métrico y aleatorio. Entonces, en las pruebas de matemáticas, el Ministerio de Educación Nacional evalúa todo esto que está aquí. ¿Sí? ¿Qué evalúa? Evalúa, bueno, la competencia de comunicación está referida, entre otros aspectos, a la capacidad de estudiantes para expresar ideas, interpretar, usar diferentes tipos de representaciones. ¿Sí? Entonces, cuando uno coloca un medio, el fraccionario un medio, 1/2, ¿sí? Se puede expresar como. Entonces, le colocan el círculo dividido en tantas partes, o le colocan en la frase escrita un medio, ¿sí? Eso es con respecto al lenguaje, pero igual, lo que estamos mirando aquí es por qué la prueba es utilizada para las planeaciones de clase. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es una herramienta de apoyo para los planes de mejoramiento? Claro, porque es que cuando yo voy a hacer una prueba saber, o cuando una persona del Ministerio de Educación Nacional hace una prueba saber, lo primero que mira son las matrices de referencia. También mira los estándares básicos de competencia y también mira los derechos básicos de aprendizaje. Es decir, que la pregunta ya pasó por todo ese filtro. ¿Filtro de qué? No de cualquier persona, filtro de especialistas. Entonces, ese filtro de especialistas me permite a mí, como docente, que voy a planear mi clase, voy a desarrollar la competencia de comunicación en el área de matemáticas, o voy a desarrollar la competencia de lectora en el área de lenguaje con respecto al componente, vamos a ver aquí qué componente, con respecto al componente semántico. Competencia lectora con respecto a competencia semántico, entonces yo puedo buscar dentro del banco de preguntas del Ministerio de Educación Nacional preguntas que aterricen a ese componente, que aterricen esa competencia en el área de lenguaje y utilizarlas como insumo para mis planes de clase. ¿Sí? Entonces por eso se convierte en un esquema, un referente del Ministerio de Educación Nacional para mis planes de clase. ¿Ok? Entonces hasta aquí les he presentado los 4 documentos guías del Ministerio de Educación Nacional o 4 componentes más sobresalientes, porque hay otros que no aparecen acá en esta presentación, que ustedes en la medida que vayan a ir desarrollando van a conocer, que son las orientaciones pedagógicas, el informe de pruebas saber, pero cuando ya estén dentro de una institución. ¿Ok? Entonces, acá, bueno, les muestro el documento. Este es un documento ya del Ministerio de Educación Nacional. Estos son los DBA. Estos son los de matemáticas. Ustedes van a encontrar dentro de su plataforma, van a encontrar esta parte que se llama documentos de interés. Y ahí en esa documentos de interés van a encontrar la carpeta. Por aquí la voy a encontrar, elementos. Aquí están DBA de matemáticas, de natural, aquí están los DBA, ¿sí? Entonces para que cuando necesiten, obviamente van allá, los descarguen. Entonces vamos a mostrar el documento. Aquí, derechos básicos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en este caso es de matemáticas. El documento explica la razón de ser del documento, derechos básicos de aprendizaje, contenidos, estructura. Te recordaba que decía que tiene un enunciado, tiene una evidencia, tiene un ejemplo. Comentarios con respecto a los... con respecto a los documentos, acá están.
derechos básicos de aprendizaje. Entonces miren la estructura que decía. Tiene un número, identificador, derecho de aprendizaje número 1. Aquí tiene el nombre, el enunciado, tiene las evidencias. Inmediatamente tiene un ejemplo. ¿Ok? Entonces dentro de la malla de aprendizaje también me dicen que este DBA, que es el número 1, hace referencia al pensamiento numérico variacional. Esto que está aquí. El número 1, el número 2, el número 3. Me decía que el documento, que el número 10 y el número 11 hacían parte de estadística. Entonces, miren, si yo me voy al número 10 y me voy también al número 11, el 10 dice, clasifica y organiza datos, los representa utilizando tablas de conteo, pictogramas, sin escala y comunica los resultados obtenidos. Esto hace parte de estadística, ¿sí? Entonces, el conocer la malla también me permite conocer los derechos básicos de aprendizaje. Es decir, cuando yo voy a planear una clase de matemática, no voy a estar divagando cuál DBA, sino si la clase de estadística, la respuesta está en el DBA 10 o en el DBA 11. Si la clase es de matemática, o está en el 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 9, y si es de geometría, están los restantes. ¿Ok? Este es el documento. Aquí se los muestro. Voy a iniciar por acá. Voy a buscar otra vez la carpeta donde los tenía todos. Voy a buscar los de ciencias naturales. Miren, DBA, ciencias naturales. La misma estructura. Profe, tengo una pregunta. Cuénteme. O sea, ahí de todas formas dentro de, de los documentos guías que usted da, usted está entregando una carpeta en la plataforma Sí. por cada DBA de cada una de las asignaturas, matemáticas, ciencias naturales, español, o sea, los DBA que corresponden a cada una de esas asignaturas. Correcto. Sí. Bueno. Bien, entonces voy a, bueno, ya les había mostrado DBA. Ay, qué pena, otra pregunta, profe. Dígame. Y dentro de esos DBA vienen explicados, por ejemplo, lo que es desde, o sea, toda la primaria como tal, porque el DBA de un niño de primero, lógicamente es un DBA diferente a los niños de segundo. O sea que ahí va explicado que el DBA de los niños de primero, de segundo, de tercero, o eso es algo generalizado. ¿Cómo va explicado entonces? El DBA va, buena pregunta, el DBA va por cada uno de los grados, ¿sí? Bueno, voy a aprovechar de que está abierto ya. Bueno, entonces, si yo me voy a este DBA, aquí en la partecita de arriba, ¿sí alcanzas a ver aquí qué dice? Grado primero. ¿Sí? Si yo sigo, 10 son 11 DBA, ya pasé el número 11, inmediatamente vengo acá que dice, otra vez DBA grado segundo. Otra vez voy a encontrar 11 DBA, y cuando vaya por el número 11, perdón, aquí otra vez terminé mis DBA número 11 y voy inmediatamente DBA de grado tercero. Cada grado tiene su DBA por cada una de las asignaturas. Es decir, existe un DBA para grado primero, existe un DBA para grado segundo, para grado tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta grado 11. Pero en el caso de ustedes que estamos centrándonos en primaria, obviamente van a trabajar los DBA desde primero hasta grado quinto. ¿Ok? Ok, entonces ya miramos el primer documento, que son los derechos básicos de aprendizaje. Entonces, en esta oportunidad vamos a mirar el segundo documento guía que tenemos, que serían las mallas de aprendizaje. Entonces, miren acá, aparecen todas las mallas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces tenemos, hay una malla para lenguaje por grado, mire, está grado primero, grado segundo, tercero, cuarto, quinto, también para matemática, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Ok? Vamos a abrir entonces en este caso malla de grado tercero. Vamos a hacer aquí para hacer un proceso similar. Vamos a intentar abrir también aquí la malla de grado quinto, de matemática, de grado tercero también. Vamos a mirar de acá, mira que tenemos una. Y vamos a tener, la otra acá. Aquí tenemos la otra. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ambas mallas. Vamos a mirar ambos documentos simultáneamente y mirar qué vamos a encontrar en cada uno de estos documentos. ¿Ok? Entonces miramos, en este documento encontramos, decíamos en la descripción que en la primera parte íbamos a encontrar una introducción general. Esta introducción general, como es de grado tercero, me dice que debo encontrar en los niños de grado tercero. Entonces me dicen qué conocimiento adquirieron en grado primero, qué conocimiento adquirieron en grado segundo y qué conocimiento se espera para grado tercero. De igual manera, si nos vamos a la malla de grado de matemáticas, entonces también tenemos que encontrarnos
esa parte introductoria. Se espera que los estudiantes lleguen a grado tercero con algunas ideas sobre variable cuantitativa, pictograma, los números menores que 10.000. ¿Sí? Entonces me están diciendo ciertos conocimientos, en esta introducción general me están dando ciertos conocimientos que el niño debe saber con respecto al grado donde está llegando, en este caso grado tercero. ¿Qué más encontramos en la malla? Encontramos un mapa de redacciones. Mire que este mapa que está acá, en el caso de matemática, lo divide por dos pensamientos: pensamiento métrico espacial, que corresponde a geometría; pensamiento numérico variacional, que es lo que llamamos aritmética; y pensamiento aleatorio, que es lo que consideramos con el nombre de estadística. Miremos la malla de castellano, debe tener también un mapa de redacciones. Aquí está el mapa, miren el mapa para grado tercero. Este mapa, obviamente, por la didáctica específica, se divide por dos habilidades que están aquí: leer, escuchar, escribir, hablar, que son las habilidades, las 4 habilidades en lenguaje. Y a partir de esa habilidad también se desprenden unas micro habilidades que están acá, que lo que permiten cada una de ellas que estas que están acá se desarrollen con un mayor ímpetu. ¿Ok? Sigo con el documento. Miren que siempre en esta parte que está aquí, en la parte central, se va a encontrar el grado al cual pertenece la malla. Si esta malla fuera de grado quinto, entonces aquí aparecería de grado quinto. Si fuera una malla de grado cuarto, aquí aparecería de grado cuarto. Entonces aquí estamos en grado tercero. Lo importante de la malla que me permite para la premiación es que una vez que me ubico en grado tercero, me dice que el estudiante, con lo que el estudiante debe saber. Aquí está, miren, grado segundo, aquí aparece. Y para donde el estudiante va, grado cuarto, aquí aparece, ¿sí? Si yo en una planeación encuentro que mis estudiantes no están dando el 100% en grado tercero porque no han alcanzado ciertas competencias, ciertos aprendizajes, entonces me devuelvo en la misma línea del DBA, es decir, el DBA 1 está trabajando el mismo proceso durante todo el DBA, en la misma línea, y busco en la malla de grado segundo, del DBA número 1, qué procesos harían falta, qué actividades podría trabajar ahí. Lo mismo, si el estudiante está muy avanzado, paso para grado cuarto, ¿sí? Y hago el mismo proceso. De igual manera, en matemáticas, pasaría. Entonces, miren, yo voy acá, progresión del aprendizaje, miren, otra vez, grado tercero está en la mitad, y de igual también muestra los aprendizajes que debería tener el niño antes de llegar a tercero, y los aprendizajes que el niño va para los de grado cuarto. ¿Ok? Aquí también se dan las evidencias de aprendizaje que el niño debe tener: evidencia, construye, analiza, después identifica. Ok, entonces esto obviamente cuando yo voy a crear una clase, cuando voy a realizar mi planeación y tengo caracterizado a mis estudiantes, me da muchas herramientas para establecer actividades eficaces y eficientes dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Bueno, aquí continúo. Obviamente me van a mostrar por cada uno de los DBA, DBA 8, DBA 4 en pensamiento animal. Cada uno de los DBA me los van a mostrar aquí. ¿Okay? Consideraciones didácticas. Otro que trae el documento. Entonces, sobre pensamiento aleatorio. En el grado tercero se continúa la formulación de preguntas que requieren. Es decir, todo lo que los teóricos nos dicen que tenemos que tener en cuenta para enseñar, en este caso, el pensamiento aleatorio. De igual, en la de castellano, si me voy, también voy a tener el mismo proceso. Cuando vaya de castellano, voy a tener también unas consideraciones didácticas. Vamos a buscarlas por acá. De pronto, aquí están consideraciones didácticas. Entonces, comprensión debería escuchar en el grado tercero. Los estudiantes consoliden la adquisición del código escrito, lo que fortalece los procesos de comprensión lectora. En este sentido, están en la capacidad de leer autónomamente diversos tipos de textos. O sea, si es una consideración didáctica, me están diciendo que el niño de grado tercero ya está en la capacidad de leer diversos tipos de textos. Entonces, debo de enriquecer mis clases con diferentes tipos de textos. ¿Ok? Continúo. Situaciones que promueven el aprendizaje en lenguaje. De igual, acá en matemáticas debo encontrar también una sección, situaciones que promueven el aprendizaje. ¿Sí? En matemáticas. Eso va a ser común para cada una de las diferentes asignaturas. Consideraciones didácticas sobre pensamiento numérico. Allá cambiaron de orden, pero aquí están sobre pensamiento numérico. Ahora, en matemáticas se trabajan 5 pensamientos que se dividen en 3 componentes. En el documento de matemática va a existir una consideración didáctica para cada uno de esos componentes. De igual manera, en lenguaje se trabaja la competencia lectora-escritora,
la competencia lector y la competencia de escritor. Entonces van a existir consideraciones didácticas para la competencia lectora y también van a existir consideraciones didácticas para la competencia escritora. ¿Ok? O producción. Situaciones que promueven el aprendizaje. Tenemos acá en el documento. Ok, entonces aquí ya finalizamos el documento. En matemáticas sería situaciones que promueven el aprendizaje desde el pensamiento numérico variacional, situaciones desde el pensamiento métrico espacial, las consideraciones didácticas. Miramos hasta el final del documento, listo, se terminó el documento. Este sería todo el documento, mallas de aprendizaje. Recordemos que este documento es de los documentos más completos para la planeación de clases. O sea, es el que va de la mano al profesor. ¿Por qué? Porque es el que está en cualquier momento explicando toda la progresión de lo que son los derechos básicos de aprendizaje. Los derechos básicos de aprendizaje los tenemos por grados y esto nos permite poder aterrizar con mayor facilidad el estándar a nuestras salas de clase. ¿Ok? Entonces ahora vamos a pasar al siguiente documento que serían las matrices de referencia. Vamos a mirarlo de acá. Aquí está la matriz de lenguaje, matriz de referencia de lenguaje, competencia. Vamos a reducir un poquito más aquí. Profe, una pregunta. ¿Qué es una matriz de referencia? ¿En qué consiste como tal? Bueno, la matriz de referencia, lo voy a conocer la definición que aparece aquí. La matriz de referencia es un instrumento de consulta basado en estándares básicos de competencia, útil para la comunidad educativa, para que la comunidad educativa identifique con precisión los resultados de aprendizaje esperados para los estudiantes. Entonces, siendo mucho más específicos, las matrices de referencia se hacen cuando hay evaluación, supongamos en tercero, quinto, noveno y 11. Entonces, yo quiero saber efectivamente en grado tercero qué es lo que se le pregunta al niño, o sea, qué es lo que le van a evaluar en la prueba saber de grado tercero. Aquí me dice, es que al niño le van a preguntar si él da cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas a los propósitos. ¿Y cómo se lo van a preguntar? Mediante estas evidencias que están aquí. ¿Sí? La matriz de referencia es un documento que me permite en todo momento identificar para mí como docente, me permite inmediatamente, se me perdió acá, me permite a mí identificar esos aprendizajes aquí que el niño le van a evaluar en cada una de las diferentes pruebas. Aquí está, este aprendizaje. Comprende los mecanismos de uso y de control que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de comunicación particular. ¿Y eso qué es? Entonces me dice, bueno, número 1, para poder adquirir esto, dice, evalúa el estilo idéntico del texto atendiendo a las exigencias de la situación de comunicación y error del interlocutor. Es decir, si el interlocutor es un payaso, ¿cómo sería el léxico que utiliza el payaso? Si el interlocutor es un político, ¿cómo sería el léxico que utiliza el político? Para poder comprender los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema de un texto. Esto que está aquí. Dada situación de comunicación particular. Esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, la matriz me permite identificar de manera precisa los aprendizajes que el Ministerio de Educación Nacional debe evaluar a mis estudiantes. ¿Ok? Esa es la matriz. Y por último tendríamos las pruebas, que sería cada una de las preguntas. Antes de pasar a las pruebas, quería hacerle una inquietud que tengo. Dígame. Por ejemplo, en las pruebas que se presentan, pues, para los niños, tercero, quinto y noveno, sí, las pruebas saber y todo eso, a veces uno dice, bueno, ahí están los DBA de los niños, los estándares, uno viene y escoge y de alguna otra forma busca uno cómo crearle las clases para que ellos las entiendan. Sin embargo, cuando ellos están ejecutando las pruebas, a veces aparecen un montón de pruebas que lógicamente, como usted dice, ¿no? Son realizadas por expertos. Sí. Pero uno dice, a veces son sumamente complejas las pruebas que les ponen a los niños. Y claro, uno puede trabajar en los DBA y en los estándares con los muchachitos, pero a veces no se avanza en las clases con la misma, tal vez la misma agilidad que un ejemplo en la ciudad, que los niños de pronto cuentan con un internet accesible, más tiempo, entre otras cosas que de pronto contienen allá los niños. Entonces a veces hacen pruebas en las que a veces no se nota como que un equilibrio entre ciertas clases. De pronto a veces puede que vayan un poquito más avanzaditos que acá y cuando se ve en la prueba el montón de cosas, por ejemplo, en matemáticas y esas cosas. Entonces, ¿cómo se hace ahí? O, por ejemplo, en ese caso,
cómo quedan las cosas como para igualar o equilibrar la balanza en ese sentido. Bueno, la balanza no se va a igualar ni se va a equilibrar. ¿Ya? Desde el Ministerio de Educación Nacional, la pregunta está, si estamos dando dos estándares, estamos dando dos DBA y les estamos dando, bueno, los docentes, porque los docentes son de sentido público, es más bien el docente tiene que hacer la pregunta, es, ¿qué tengo que hacer yo como docente para poder igualar a mis estudiantes? Ya, porque los DBA son, como se definen, los estándares básicos de competencia, como se definen, son un criterio claro, pero es lo mínimo que el estudiante debe aprender. ¿Ya? Entonces, cuando los estudiantes se están quedando rezagados dentro de su proceso de aprendizaje, entonces es mirar cómo invito al padre de familia, cómo reevalúo yo mis clases, cómo cómo vivencio el estándar, el DBA, la matriz, la malla, para que el estudiante alcance lo mínimo que el Ministerio de Educación Nacional me tiene que dar. Obviamente, hay un contexto del cual nosotros no nos podemos esconder. Y ese contexto es el que nosotros tenemos que utilizar como docentes para potencializar nuestros aprendizajes. Actualmente tenemos un contexto de pandemia, ¿sí? Tenemos estudiantes en donde el internet no llega, la copia tampoco llega, entonces, ¿cómo tendría que hacer el docente para llegar allá? No tendría que hacer el docente, tendría que ser, ¿cómo hace el Estado para llegar allá? ¿Sí? Son preguntas que hay que responder. Pero de igual, en situaciones en donde no está pasando eso, en donde sí hay internet, en donde sí hay comunicaciones vías de acceso, en donde sí tenemos que todo se puede presentar de una manera mucho más legible. Entonces, en ese aspecto que está ahí, sí se hace necesario que mis planeaciones respondan de manera efectiva a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. ¿Ya? ¿Me hice entender? ¿O no? Sí, profe, sí, claro, yo le entendí. Sí, profe. Ok. Bueno, hasta aquí, bueno, presentar las pruebas no, porque igual las pruebas son de dominio público, es descargar a cualquiera una de las pruebas y mirar una pregunta de prueba a saber. En un año los cuadernillos se regalaron y ustedes pueden descargarlos en cualquier momento. ¿Sí? La intención de la clase de hoy era, o es, mostrar los documentos de integración de componentes curriculares que ya se presentaron. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen preguntas con respecto a las tres clases que hemos visto hasta acá, o los tres temas más bien que hemos trabajado hasta acá, que serían didáctica y pedagogía, referentes del Ministerio de Educación Nacional, que son lineamientos curriculares y estándares, y ahora esto que tenemos que son componentes de integración curricular, que son DBA, malla, matriz y prueba saber. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, para la finalización. Bueno, antes de finalizar, entonces yo le quiero preguntar, bueno, yo no he podido estar igual en todas las tres clases, sin embargo, le tengo una pregunta. ¿Qué Ajá. actividades tenemos que realizarle a usted con relación a estas tres clases que hemos tenido? ¿Hay alguna actividad ya para realizar o sí, claro. en qué consiste? ¿Cómo la vamos a desarrollar? Bien. Bueno, en fin. Entonces, voy aquí a compartir pantalla, voy a decir en cuánto porque aquí está internet. Compartir. Ok, entonces cada quien, están viendo mi la pantalla, ¿cierto? Entonces estoy aquí en el módulo de ustedes. Ya este tema, presentación y pedagogía didáctica, ya lo pasamos. Entonces, como ya lo pasamos, inmediatamente se finalizó, aquí dice verificación de tus conocimientos. Se activó este documento, este cuestionario que está aquí. Tiene tres opciones para tres intentos. Es decir, usted hizo el primero, miró, no le fue tan bien, hizo el segundo y así. Tiene tres intentos para hacer su cuestionario. Este ya está activo, se activó el mismo día que terminamos la clase. Igual este que está aquí, que es referente de calidad. Una vez que terminamos, inmediatamente se activó el cuestionario que está acá. ¿Ok? Y también tenemos este número 3, componentes de integración curricular, que están acá, están todos estos videos que están aquí, que dice, casualmente aquí dice, en esta sección encontrará los elementos dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional, derechos básicos de aprendizaje, anterior video sitúa un momento histórico. Bueno, aquí está todo lo que se va a ver con respecto a lo que yo les termino de decir, ¿sí? Y una vez que yo termine esto, se va a activar esta verificación de tus conocimientos. ¿Qué tienen que tener en cuenta para esta verificación? Obviamente tienen que tener en cuenta mirarse estos videos, se los recomiendo, tienen que mirar los videos, esta charla que tuvieron conmigo y después de que hayan visto los videos,
hayan tenido en cuenta mi charla, entonces sí se viene acá la verificación de los conocimientos y desarrollan el cuestionario. ¿Ok? En este momento miren que no está activado. ¿Sabe por qué no está activado? Porque no dice cuántos intentos tiene ni cuánto tiempo tiene. Entonces, una vez que termine esto, yo voy, activo el cuestionario, les digo cuántos intentos tiene y qué tiempo tiene. Entonces, o sea que hasta el día de hoy tendríamos 3 actividades. ¿Ok? Sí queda clara la... Bueno, por ejemplo, entonces solamente en las 3 clases es solo realizar el cuestionario, pero no hay que enviarle a usted ningún trabajo. Hasta el momento no. Hasta las 3 clases que llevamos ahorita solamente son los 3 cuestionarios. Ya en la actividad 4, en el tema 4 y en el tema 5, si hay unos productos que me tienen que entregar, también hay unos cuestionarios que tienen que realizar, pero hasta el momento tendríamos eso que está ahí. Bueno, y otra cosa, profe, con los 3 cuestionarios, ¿qué tiempo tenemos para hacer el desarrollo de estos cuestionarios? O sea, como ya llevamos estas 3 clases, entonces, ¿qué tiempo tenemos para, o sea, que usted diga, listo, 25. la plataforma se cierra con la Hasta el primera 25, actividad? hasta el 25 de mayo tienen tiempo. Ya, de igual Y no, cada documento, cada uno de ellos tienen varios intentos, 2, 3 intentos. Entonces ustedes deciden cuántos intentos van a realizar. Si se termina la conversación, esperan que haga otra llamada para volverlos a integrar, ¿ok? bueno, otra pregunta, profe. Yo sí soy preguntona, pero bueno, el asunto es el siguiente. Nosotros veníamos con la universidad con profesores intercalados. Un profesor a los 8 días venía otro y a los otros días venía otro, ¿verdad? En el caso con usted, como las clases han estado así, ¿qué quiere decir? Que hasta el 25 de mayo igual nosotros seguimos dando clases como usted hasta que finalicemos con usted el módulo o vamos a seguir con profesores intercalados. Hasta el momento que yo sepa van con profesores intercalados. ¿Sí? Van a ir O con sea profesores. que... O sea que, ¿qué? O sea que cuando terminamos entonces clases completamente con usted en ese sentido para cuando ya vayamos a comenzar otra vez clases intercaladas con otro profesor que no sea usted. Pues si no estoy mal, creo que mañana ustedes tienen clase con el profesor. ¿Sí? Les voy a agradecer a todos que me hagan un favor y prendan sus cámaras. Activen todas sus cámaras. Exacto. Todos que activen todos que puedan, bueno, activar sus cámaras para hacerles aquí un pantallazo. Ok. Para poder aquí grabarlos a todos. ¿Sí? Galaxy J. Bueno, ¿quién es a Galaxy J2? No va a tener dentro de los registros. ¿Ya? Entonces, bueno, chicos, no sé, les repito, ¿quién tiene preguntas hasta el momento? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, si no hay nada, si todo está claro, recuerdo, hasta el día de hoy tienen 3 talleres. Cuando termine esta conferencia, esta parte de preguntas obviamente no va a estar en el video, pero cuando termine voy a montar el video a la plataforma, por si alguno de sus compañeros de pronto no pudieron, o por si de pronto ustedes quieren regresar al video y mirar nuevamente la clase, se pueden nuevamente ingresar, ¿ok? Si no es más, entonces, un placer. Dígame. Estos cuestionarios para No te escucho bien. a ver, cuestionario es lo que hace que los micrófonos están prendidos. Sí. En la misma casa. Estoy solita. Ah. Vea, entonces, ¿qué le iba a decir? Los cuestionarios son de manera individual para cargar o los podemos trabajar en grupo. Pues los cuestionarios son individuales. Ajá, digo, ustedes están allá y lo pueden trabajar en grupo, que yo no estoy viendo a ustedes y si ustedes en estadístico 5 se van a colocar o todos
23 se van a colocar a hacer el cuestionario en un solo computador, lo pueden hacer, pero igual cada quien en su plataforma tiene que desarrollar el cuestionario. Correcto, profe. ¿Sí? Bueno, ahora con respecto a las CIPAS, en la actividad de PIA y en la actividad de... Así, en la actividad PIA, sí les voy a pedir el favor de que me manden ya para esa actividad las CIPAS conformadas. No sé si uno de ustedes se encargue y me manda todo un documento, ya sea por WhatsApp o por mi correo, que también está ahí en el WhatsApp, o me lo manda por WhatsApp, las CIPAS que están conformadas, porque ya para la actividad hay una actividad que tienen, como ustedes vieron aquí, lo que es didáctica, pedagogía, vieron la parte de los referentes del Ministerio de Educación Nacional, estándares y DBA, y estándares de lineamientos curriculares. Ahora vieron los componentes de integración, DBA, malla, matriz y prueba saber. ¿Sí? Entonces, la intención es que todo eso ustedes puedan conocer el documento de planeación de la normal y todos esos documentos aprendan a vertirlos ahí para crear una clase. ¿Ya? Entonces, ya cuando vayan a crear esa clase que es por CIPA, entonces sí necesito que me envíen a mi correo, a mi WhatsApp, me envíen esa anotación. ¿Sí? Sí necesito que todos me envíen en su momento las CIPAS conformadas para poder enviar esos trabajos pero ya cuando estén en la parte que se clase, si no estoy más del 40%. Entre las evaluaciones que van a desarrollar ahorita en plataforma, con los videos que desarrollen conmigo y eso, van a tener un 60% de la nota. Y el otro 40% se obtiene con el trabajo que me tienen que enviar de CIPAS. ¿Ok? Que ya es un trabajo escrito, es un trabajo ya un video, y miraremos más adelante cómo lo hacemos. Ese será motivo con el cual terminemos la próxima clase, definir cómo van a entregar su actividad. Pero ya esos son finales que usted dice después de realizar estos cuestionarios. Esa actividad de escrita va a ser más adelante. Exacto, va a ser más adelante, sí. Va a ser más adelante porque digo, ustedes ahorita estarían desarrollando el tercer cuestionario y faltan 2 más. Entonces, cuando ya terminen el quinto cuestionario, que eso daría el quinto cuarto cuestionario que da el 60% de la nota, entonces sí empezamos con la parte escrita que ya tienen que enviarme unos productos por sí. Profe, ¿y esos cuestionarios de cuántas preguntas están cada uno? Hay unos de 7, unos de 3, unos de 10, unos de 2 preguntas. Ah, bien. Ok, profe. Ya, entonces no sé si tienen más preguntas. Cristian. Buenas tardes, profe. Diana, ¿quién me habla? Vera. ¿Cómo está, profe? Muy bien, Vera, cuéntame. Dime, Vera. Ayer estuvimos mirando la plataforma y pudimos realizar el primer cuestionario. Yo pude realizar el primer cuestionario, pero el segundo no estaba abierto. No sé si era porque todavía no me había visto esta clase. Entonces yo me imagino que a partir de mañana eso ya estará habilitado. Primer y segundo cuestionario ya están habilitados. Déjame, yo miro ahorita, de pronto fue que se me pasó la fecha, pero ya están habilitados. Y hoy voy a habilitar el tercero. O sea, hasta el día de hoy tendrían 3 cuestionarios habilitados hasta el 25 de mayo. ¿No? Entonces ahorita miro esa parte. Pensé que ya estaba habilitado, pero ahorita miro el cuestionario para ver qué pasó. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, otra pregunta. Katy, Deris, Alvis, Andreina, Yeditza. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Diana Carolina. Profe. Dígame. No es Diana Carolina. ¿De cuántos integrantes para enviar el trabajo? Por las CIPAS. Ustedes ya conformaron sus CIPAS, ¿no? Máximo, los grupos de cuánto. Que yo tenga entendido es máximo 5 por CIPA, ¿no? ¿Cómo? Máximo 5, si no estoy mal. Ya voy, espera, yo... Uy, este teléfono está hirviendo, mano. Estabas hablando con alguien. Ya voy. Bueno, profe, entonces me despido. Adiós.
Bueno, pues, ya bueno, se van reactivando ustedes mismos. Bueno, chicos, entonces, si no es más, para todos un placer. Recuerden que esta clase mañana en la tarde va a estar montada en la plataforma, por si de pronto quieren recordar algo. Obviamente, estas partes de preguntas no aparecen por edición de video y eso, y los audios, pero sí aparece toda la parte que yo hice de manera formal, ¿sí? Entonces, preguntas, dudas, inquietudes por el grupo, ya sea al personal, en horas hábiles, ¿sí? Que de pronto, ahorita por esto de pandemia, todo el mundo piensa que las horas son iguales para todo el mundo y no. Ya entonces hay unos horarios para preguntar. En mi caso, de 9 a 4 de la tarde. ¿Ok? Entonces ya después de eso ahorita no hagan preguntitas. ¿Ok? Entonces, ¿no hay más? ¿Se acabó todo? Bueno, entonces chicos, feliz tarde a todos. Se cuidan mucho. Chaito. Chao, chao a todos. Chao.